Me llamo Carmen Jiménez, tengo 72 años y fui partera en Valdeflores durante más de 30 años. He traído al mundo a más de 250 niños en este pueblo blanco de Andalucía, pero hay una historia que nunca he contado a nadie. Una historia que me quita el sueño cada noche. Es sobre un parto que hice en enero de 1992, cuando una mujer me pagó para decir que el bebé había nacido muerto. Pero ese niño nació vivo, sano y hermoso. Y ahora, después de 31 años, ese bebé convertido en hombre ha aparecido en mi puerta buscando respuestas. Estoy aquí sentada en mi silla de Enea, en el patio de mi casa en Calada, mirando las macetas de geranios que cuido cada mañana, porque ya no puedo más con este peso. Van a entender por qué acepté ese dinero, por qué mentí y cómo esa mentira ha marcado mi vida y la de muchas personas buenas. Cuando se es pobre y se tiene miedo, a veces se toman decisiones que jamás pensaste que tomarías. Prepárense, porque voy a contarles todo tal y como pasó, sin omitir nada. Era un lunes de marzo cuando llegó esa carta. Yo estaba regando mis geranios en el patio, viendo a mi bisnieto Paco jugar con su pelota, cuando llegó el cartero con un sobre dirigido solo para mí. Cuando leí el nombre Rocío Morales, madre mía, se me cayó la regadera de las manos. Era un nombre que había intentado olvidar durante 31 años. La carta decía: Doña Carmen, sé que se acuerda de mí. Soy Rocío Morales. Necesito hablar con usted urgentemente sobre aquella noche de enero de 1992. Mi hijo, nuestro secreto, me ha encontrado. Por favor, búsqueme en el centro de salud de Antequera. Es muy urgente. Rocío. Rocío Morales. La muchacha de 16 años que llegó a mi casa en una noche de lluvia, acompañada de una señora elegante que se hizo llamar Doña Esperanza, la niña que me hizo participar en la mentira más grande de mi vida. «Abuela, ¿qué pasa?», me preguntó mi nieta Isabel al verme tan alterada. «Nada, hija, solo una carta de una vieja conocida». Pero yo sabía que no podía seguir huyendo. El niño al que ayudé a desaparecer ahora era un hombre de 31 años y por lo visto había descubierto la verdad. Mi hora de rendir cuentas había llegado. 31 años atrás, madrugada del 20 de enero de 1992, llovía a cántaros sobre los tejados de tejas rojas de Valdeflores cuando llamaron a mi puerta como desesperadas. Eran las 3 de la madrugada. Yo tenía entonces 41 años y era la partera más respetada del pueblo. Abrí la puerta y me encontré con Rocío, una muchacha de apenas 16 años en pleno trabajo de parto, apoyada en una mujer mayor, muy bien vestida, con joyas de oro y aire de señorona. «Por favor, doña Carmen, tiene que ayudarnos», me suplicó la señora elegante. «Nadie puede saber de este parto. Absolutamente nadie». Rocío lloraba de dolor y de vergüenza. Era hija de una familia muy católica del pueblo, y el padre de la criatura había desaparecido cuando se enteró del embarazo. «Doña Esperanza me ha prometido que lo arreglará todo», susurró Rocío entre contracciones. «Que nadie se enterará nunca». Preparé todo para el parto sin imaginar que estaba a punto de participar en algo que me atormentaría el resto de mi vida. En mi casa, entre santos en las paredes y el olor a incienso que siempre tenía, nació una mentira junto con un niño. El parto fue complicado porque Rocío era muy joven, pero el bebé nació perfecto. Un niño precioso, de ojos grandes y oscuros, con el pelo negro azabache. Sus primeros llantos resonaron por toda mi casa andaluza. Rocío, agotada pero enamorada, cogió a su hijo en brazos. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras lo miraba. «Es hermoso, ¿verdad, doña Carmen?», murmuró, besando la frente del bebé. «Mira qué ojitos tan bonitos tiene». Fue entonces cuando doña Esperanza se acercó, sacó de su bolso de piel un sobre grueso
lleno de billetes, y lo puso sobre mi mesa de madera. «Doña Carmen, usted va a hacer un certificado de defunción», me dijo con voz fría como el mármol. «Este bebé ha nacido muerto. Rocío se recuperará y volverá a su vida normal. Este dinero es para asegurar que todo esto se olvide para siempre». Miré el sobre. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. Con esa cantidad podría arreglar mi casa, comprar medicinas para mi madre enferma, dar una vida mejor a mis hijos. «¿Y el niño?», pregunté con voz temblorosa. «Irá con una familia buena, en otra ciudad. Tendrá todo lo que necesite», respondió doña Esperanza sin inmutarse. Cogí ese dinero maldito y sellé el pacto que cambiaría tantas vidas. «Nadie sabrá nunca nada», prometí, sin saber el precio que pagaría por esas palabras. Doña Esperanza se llevó al bebé cuando aún era de noche. Había traído ropita, pañales, biberón, todo preparado de antemano. Cogió a ese niño de los brazos de Rocío como quien coge un paquete. Rocío no paró de llorar. Le pidió quedarse con él solo un momento más. Le dio besos en la cabecita. Le susurró algo al oído que nunca sabré qué fue. Después se lo entregó a doña Esperanza y se dio la vuelta para no verlo partir. «Cuídalo mucho», fue lo único que pudo decir. Rocío se quedó 2 días más en mi casa recuperándose. Apenas hablaba. Solo se quedaba mirando por la ventana hacia la plaza del pueblo, como si esperara ver volver a su hijo. «Doña Carmen, ¿he hecho lo correcto?», me preguntó el último día. No supe qué responder. ¿Cómo iba a decirle a una niña de 16 años que había hecho bien separándose de su propio hijo? Le cogí la mano y le dije: «Hiciste lo que pudiste, hija. Eras muy pequeña». Cuando se fue, quemé todo lo que me recordaba a ese parto. Todo menos 2 cosas: el certificado de defunción falso que había hecho y una medalla de la Virgen del Rocío que la madre había dejado olvidada. Las guardé en una caja de zapatos, pensando que algún día las tiraría. Nunca las tiré. Con el dinero de doña Esperanza pude comprar las medicinas caras que necesitaba mi madre, que tenía diabetes. También arreglé el tejado de mi casa y pude mandar a mis hijos a estudiar fuera del pueblo. Pero madre mía, cada vez que veía a mi madre mejor, cada vez que veía a mis hijos con oportunidades, recordaba el precio que había pagado por todo eso. Durante años tuve pesadillas terribles. Soñaba con el llanto de un bebé que no podía encontrar. Me despertaba sudando, buscando por toda la casa a un niño que no estaba allí. Mi marido Antonio, que en paz descanse, se preocupaba mucho por mí. «¿Qué te pasa, Carmen? ¿Qué sueñas?» «Nada, Antonio, solo pesadillas». Pero yo sabía que no eran solo pesadillas. Era mi conciencia cobrándome la factura. Era ese niño que no se iba de mi cabeza. Dejé de hacer partos algunos años después. No podía seguir viendo nacer bebés sin recordar al que oficialmente murió, pero que yo sabía que estaba vivo en algún lugar. Rocío se fue del pueblo poco después. Supe que se fue a estudiar a Sevilla, que se hizo auxiliar de enfermería. Se casó, tuvo otros hijos, pero cada vez que alguien mencionaba su nombre, se me encogía el corazón. Y el niño, ¡ay! El niño vivía en mis pensamientos todos los días. Me lo imaginaba creciendo, aprendiendo a caminar, yendo al colegio. Siempre me preguntaba: ¿estará bien? ¿La familia que lo crió será buena de verdad? Cuando recibí esa carta, supe que no podía seguir huyendo. Le pedí a mi nieta Isabel que me llevara al centro de salud de Antequera, donde trabajaba Rocío. Dios mío, cuando la vi de nuevo. La niña de 16 años ahora era una mujer de 47, pero la reconocí inmediatamente. Los ojos eran los mismos, solo que ahora cargaban una tristeza que no tenía en aquella época. «Doña Carmen», se levantó de su mesa de trabajo.
Ha venido usted. Tenía que venir, Rocío. Recibí tu carta. Me llevó a una sala pequeña donde pudimos hablar a solas. Nos sentamos una frente a la otra y fue como si los 31 años no hubieran pasado. El peso en el ambiente era el mismo de aquella madrugada de enero. «Me ha encontrado, doña Carmen», me dijo con voz quebrada. «Mi hijo me ha encontrado». Se me paró el corazón. «¿Cómo que te ha encontrado, hija?» Apareció aquí en el centro de salud la semana pasada. Un hombre de 31 años, idéntico a su padre. Me dijo que siempre supo que era adoptado, pero que ahora había descubierto la verdad. Tiene el certificado de nacimiento real. Me quedé sin palabras. ¿Cómo había conseguido descubrir la verdad? Doña Esperanza había prometido que todo quedaría enterrado para siempre. Quiere respuestas, doña Carmen. Quiere saber por qué su propia madre dijo que había muerto. Quiere saber quién más participó en la mentira. Ahí comprendí que mi momento de pagar por lo que hice había llegado al fin. Rocío me contó toda la historia. El niño se llama Alejandro Ruiz. Fue criado por una familia en Granada. Doña Esperanza había cumplido su promesa. Fue a parar a una familia buena. Tuvo estudios. Se hizo arquitecto. Pero siempre supo que era adoptado. Sus padres adoptivos, don Manuel y doña Pilar Ruiz, eran gente honrada. Cuando cumplió los 20 años, le contaron la verdad, que una señora había traído a un bebé recién nacido, diciendo que la madre biológica no podía criarlo. Fueron padres maravillosos, me dijo Rocío llorando. Le dieron todo lo que yo no podía darle en aquel momento. Alejandro se casó, tuvo hijos, montó su propio estudio de arquitectura, pero siempre quiso conocer su historia real. Empezó a buscar hace unos años, incluso contrató a un detective privado. Descubrió que yo lo había registrado como muerto. Continuó Rocío. Descubrió su nombre, doña Carmen, y descubrió que esa tal doña Esperanza no era quien decía ser. ¿Cómo que no era quien decía ser?, pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Esperanza era la mujer de mi primo Javier, el padre del bebé. Montó todo ese teatro para ocultar la infidelidad de su marido. Me hizo mentir, la hizo mentir a usted, todo para salvar su matrimonio. Cuando oí eso, el mundo se me vino abajo. No había sido solo una muchacha desesperada queriendo ocultar un embarazo. Había sido una mujer calculadora que había destrozado vidas para proteger su propia reputación. Rocío me dio el teléfono de Alejandro. «Quiere hablar con usted, doña Carmen. No está enfadado. Solo quiere entender». Con las manos temblando, lo llamé esa misma tarde. Su voz era de hombre, profunda, pero educada y respetuosa. «Doña Carmen, soy Alejandro Ruiz. ¿Se acuerda usted de mí?» «Me acuerdo, hijo mío», le dije, y esa palabra, hijo, se me escapó sin pensarlo. «Me gustaría mucho poder hablar con usted. ¿Podríamos vernos?» Quedamos al día siguiente en la plaza de Valdeflores, junto a la fuente donde yo jugaba cuando era niña. Cuando llegué y lo vi, Dios santo, era clavadito a su padre, la misma cara, la misma forma de andar. Pero tenía los ojos de Rocío. «Doña Carmen», se acercó con respeto. «Muchas gracias por aceptar verme». Nos sentamos en el banco de piedra que está bajo la higuera, y allí, con el pueblo blanco de fondo y el olor a azahar en el aire, le conté toda la verdad, sin mentiras, sin ocultar nada. Le hablé del miedo de Rocío, de la propuesta de doña Esperanza, del dinero que me hizo aceptar la mentira. Le hablé de las pesadillas, de la culpa, de los 31 años cargando con ese peso. «Hizo usted lo que creyó correcto en aquel momento», me dijo. «No he venido aquí a juzgar a nadie. Solo quería entender». Pero yo vi en sus ojos el dolor de quien creció, sin saber por qué fue rechazado por su propia madre. Alejandro había investigado a fondo.
Descubrió que doña Esperanza no era una mujer rica que ayudaba por bondad. Estaba casada con Javier, el primo de Rocío que había embarazado a la muchacha y después había desaparecido. Javier nunca desapareció, me contó Alejandro. Siempre supo que yo existía. Esperanza lo obligó a cortar todo contacto con Rocío y organizó todo para que yo desapareciera. Pero la historia no terminaba ahí. Alejandro había descubierto que Javier había tenido otros líos. Otras mujeres habían quedado embarazadas de él y Esperanza siempre encontraba la manera de hacer que los problemas desaparecieran. Pagó al menos 2 abortos que he podido confirmar, me dijo Alejandro. Y en mi caso, como Rocío ya estaba de 8 meses, inventó esta historia de la adopción. Me quedé helada. No había sido un caso aislado, era un patrón. Esa mujer había destrozado vidas para mantener las apariencias de su matrimonio. ¿Y dónde está ella ahora?, le pregunté. Murió hace 3 años, un infarto. Javier se divorció de ella poco antes de que muriera, cuando se enteró de todo lo que había hecho. Entonces el hombre que era el padre de Alejandro todavía vivía y, según me contó, quería conocer a su hijo. Quiere pedir perdón, doña Carmen. Dice que fue un cobarde, que debería haber asumido su responsabilidad desde el principio. Alejandro me pidió que estuviera presente en el encuentro con su padre. Usted formó parte de mi historia desde el momento en que nací, me dijo. Quiero que esté allí. Javier llegó a mi casa un sábado por la tarde. Hombre de 55 años, canoso, pero con la misma cara que Alejandro. Traía en las manos una bolsa con fotos, papeles, cosas que había guardado todos esos años. Doña Carmen, me dijo cuando me vio. Vengo a pedirle perdón por la cobardía, por haber dejado que Esperanza hiciera todo aquello. Cuando llegó Alejandro, los dos se quedaron mirándose sin decir nada durante minutos eternos. Era como si se estuvieran reconociendo, buscando el uno en el otro las señas que el tiempo había borrado. Papá, dijo Alejandro, y esa palabra salió entrecortada. Hijo, respondió Javier, y se echó a llorar. Se abrazaron allí en mi patio, entre mis geranios y mis macetas, y yo lloré con ellos. Después de 31 años mintiendo que ese niño había muerto, lo estaba viendo abrazar a su propio padre. Javier le contó que siempre había querido buscar a su hijo, pero Esperanza lo amenazaba con destruirlo si lo intentaba. Me dijo que contaría por todo el pueblo que yo andaba embarazando menores, le explicó. Me dijo que acabaría con mi vida. ¿Por qué no me buscó cuando ella murió?, le preguntó Alejandro. Porque pensé que sería demasiado tarde. Pensé que me odiarías. Pero Alejandro no odiaba a nadie. Era un hombre bueno, equilibrado, que solo quería reconstruir su historia. El siguiente paso era el encuentro entre Alejandro y Rocío. Ella estaba aterrorizada, pensando que su hijo la iba a odiar por haberlo matado en los papeles. Quedamos otra vez en mi casa. Rocío llegó primero, nerviosa, retorciéndose las manos sin parar. ¿Y si no me perdona, doña Carmen? ¿Y si piensa que soy una madre desnaturalizada? Tranquila, hija. Eras una niña. Hiciste lo que pudiste. Cuando llegó Alejandro, Rocío se levantó del sofá pero no pudo moverse. Fue él quien se acercó a ella. «Mamá», le dijo suavemente. Rocío se derrumbó. Lloró 31 años de pena, de culpa, de noches preguntándose cómo sería el hijo que nunca vio crecer. «Perdóname», sollozaba. «Perdóname por haber dicho que habías muerto. Perdóname por no haber luchado para criarte». Alejandro la abrazó y se quedaron así, aferrados el uno al otro, llorando juntos. Pero el reencuentro no fue solo alegría. Rocío tenía ahora otra familia. Se había casado con un buen hombre. Tenía otros 2 hijos. Su marido no sabía nada de esta historia. Sus hijos no sabían que tenían un hermano mayor.
Tengo que contárselo, dijo Rocío, pero tengo miedo de destruir mi familia. La verdad a veces duele incluso cuando libera. Cuando Rocío le contó la verdad a su marido y a sus hijos, su familia casi se destruye. Su marido, Paco, se sintió traicionado por haber vivido 25 años de matrimonio sin saber que su esposa tenía otro hijo. «¿Cómo has podido ocultarme esto?», le gritó, según me contó Rocío después. «¿Cómo has podido fingir durante tanto tiempo que no había pasado nada?». Sus hijos se quedaron en shock. La hija mayor, de 24 años, apoyó a su madre, pero el pequeño de 16 años no pudo aceptarlo. «Nos has mentido toda la vida», le dijo a Rocío. «¿Cómo voy a volver a confiar en ti?». La familia que Rocío había construido con tanto cuidado se estaba desmoronando por el secreto que había cargado durante más de 30 años. Alejandro se sintió culpable cuando se enteró. No quería destruir su familia. Me dijo, quizás hubiera sido mejor dejar las cosas como estaban. Pero yo le dije, hijo, la verdad siempre pasa factura, pero la mentira también la pasa, solo que durante más tiempo. Rocío vino a verme unos días después, con la cara hinchada de tanto llorar. Doña Carmen, no sé si hice bien contándoselo. Mi familia está destrozada. La familia no se destroza por la verdad, Rocío. Se destroza por la mentira que se mantuvo durante demasiado tiempo. Pero en el fondo, yo también me sentía culpable. Si no hubiera aceptado ese dinero hace 31 años, nada de esto habría pasado. Pasaron varios meses. La familia de Rocío seguía algo desajustada, pero poco a poco se iban acostumbrando a la verdad. Su marido aún estaba dolido, pero no quiso separarse. «La quiero», me dijo Paco cuando vino a hablar conmigo para entender toda la historia. Solo hubiera querido que hubiera confiado en mí desde el principio. Alejandro empezó a visitar a Rocío poco a poco. Sus medio hermanos fueron aceptándolo, sobre todo cuando vieron que no quería nada más que conocer a la familia. «Tengo a mis padres adoptivos, a los que amo muchísimo», les dijo. «Solo quiero completar mi historia». Pero quien más me sorprendió fue mi propia bisnieta, la pequeña Elena. Cuando le conté la historia me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. «Bisabuela, si no hubieras cogido ese dinero, ¿la bisabuela María se habría muerto?». Era verdad. El dinero de doña Esperanza había pagado las medicinas de mi madre. Mi madre vivió 5 años más gracias a esas medicinas caras. «Es complicado, mi niña», le respondí. «A veces se hacen cosas malas por motivos buenos». Pero Alejandro se puso triste de crecer lejos de su mamá de verdad, ¿no? «Sí, por eso no hay mentiras buenas, Elena. Siempre alguien sufre». Fue hablando con una niña de 8 años como entendí algo. No podía cambiar el pasado, pero sí podía hacer las paces con él. Estoy terminando de contar esta historia, 1 año después de que todo empezara. Alejandro ya forma parte de nuestra familia. Viene a verme cada mes. Trae a sus hijos para que conozcan a la abuela Carmen. Rocío y su marido consiguieron arreglarse. Él entendió que ella era muy joven cuando pasó todo, que fue víctima igual que Alejandro. Sus hijos también aceptaron a su hermano mayor. Javier se ha convertido en un abuelo presente para sus nietos. Intenta compensar los 31 años que perdió con su hijo, pero sin prisa, respetando los tiempos de Alejandro. ¿Y yo? Yo por fin consigo dormir sin pesadillas. No porque haya olvidado lo que hice, sino porque he entendido que cargar culpa toda la vida no iba a deshacer el error. Alejandro me dijo algo que nunca olvidaré. «Doña Carmen, usted podrá haber mentido sobre mi muerte, pero me dio la vida 2 veces. Una cuando me trajo al mundo, otra cuando aceptó contar la verdad. Hoy sé que ese dinero de doña Esperanza era sucio, pero lo que hice con él, salvar la vida de mi madre, no estuvo mal.
Mi madre vivió 5 años más, conoció a sus bisnietos, murió en paz. El mal que hice generó un bien, aunque yo no lo supiera. No estoy diciendo que estuvo bien mentir. Estoy diciendo que la vida es demasiado complicada para juzgar a las personas solo por el error que cometieron. Alejandro existe, está vivo, tiene familia, es feliz. Rocío consiguió reconstruir su vida. Javier se redimió de su pasado. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Si hay alguien ahí que está cargando un secreto pesado en el corazón, escuche lo que esta vieja partera tiene que decirle. La verdad duele, pero la mentira duele durante más tiempo. Es mejor enfrentar la tormenta una vez que vivir huyendo de la lluvia toda la vida. Esta es mi historia. La historia de una mentira que duró 31 años, pero que al final devolvió una familia a casa.